Ah, este por lo menos era inocente, bien lo sabe usted. ¿Por qué hablarme con esa cólera? Para mí también era insoportable el espectáculo. Ries se volvió a Paneliu. Es verdad, dijo. Perdóneme. El cansancio es una especie de locura. Y hay horas en esta ciudad en las que uno no siente más que rebeldía. Lo comprendo, murmuró Paneliu. Esto subleva porque sobrepasa nuestra medida. Pero es posible que debamos amar lo que no podemos comprender. Riesende miró a Paneliu y dijo, con toda fuerza y con la pasión que le quedaba. No, padre, dijo. Yo tengo otra idea del amor y estoy dispuesto a negarme hasta la muerte a amar esta creación donde los niños son torturados. ¿Pero qué es el mal? Esta idea que nos está atormentando todo el tiempo, ¿qué es el mal? Esto que vemos a nuestro alrededor, ¿qué es? Si quieren darles una respuesta a qué es el mal, ¿qué es para este nuevo planeta de Delfos? Bienvenidos de vuelta al planeta de Delfos, edición pandemia, con nuevo decorado y nuevo lugar. Hoy vamos a tratar especialmente el tema del mal. Recién les leía un texto muy acorde a lo que estamos pasando, que es el texto de La peste de Albert Camus. Albert Camus fue un escritor que vivió a principios del siglo XX, finales del XIX, escritor existencialista, cuyas novelas las recomiendo para cuando pase la cuarentena. Pero escribió justamente acerca de una ciudad sitiada por una peste que entra en cuarentena y todos los problemas o devaneos existenciales que entra en el tema del mal. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. Lo primero que tenemos que decir es definir qué es el bien. ¿Se acuerdan que muchas veces ya en nuestros programas hemos definido qué es el bien? Hemos definido el bien como esa noción de fin, de ese algo que uno quiere y uno tiende hacia. También hemos dicho que hay como una especie de escala en la realidad donde el bien se va determinando. Podemos ver que hay una escala de bienes que tenemos el bien más bajo, que vendría a ser el bien deleitable, es ese bien por el cual nosotros meramente sentimos un placer, como podría ser, no sé, tomar un helado, comer un chocolate, es algo que nos causa placer. En la segunda parte de la escala está el bien material, es ese bien que nos sirve como un medio, ¿no? Como esta lechuza que en realidad es un sacapuntas, si ven, ahí está el sacapuntas. Solo nos sirve en tanto que es un medio para. El dinero es un bien material y es un medio para. El dinero en sí, por el hecho de tener dinero, no me sirve para nada más que para algo, ¿sí? Y en la escala más arriba de todos los bienes están los bienes nobles, los que son bienes en sí, que uno busca por el hecho de que son bienes, por el hecho de buscarlos, como la amistad, la verdad, la belleza. ¿Sí? Son fines en sí mismos, no son medios para nada, no me permiten llegar a nada, sino que son realmente el descanso del alma y el bien por todos los bienes que es Dios. ¿Sí? Así en esta escala de bienes podemos ver distinto orden, ¿no? Como la frase que hace poco dijo el presidente de la Argentina, que es que una vida vale más que la economía, por ejemplo, ¿no? Ya ahí estuvo poniendo en una escala de bienes esta, digamos, relación entre vida y economía, ¿sí? Esto mismo que yo estoy diciendo quiere decir una cosa, que cuando nosotros tenemos bien claro cuál es la escala de bienes, también tenemos en claro cuál es el mal. ¿Y cuándo se produce el mal? ¿Qué es el mal? La respuesta simple, la del te lo resumo así nomás, es que el mal es un no ser. Y como no ser, no existe. Listo, terminamos, cerramos, adiós, esto fue el planeta de Delfos para todos. Ah, no. Y me iba a decir, no, pero esto es muy fácil, como que el mal no existe y no es un no ser. Sí. El mal es un no ser, vendría a ser un accidente que parasita el bien, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que es una respuesta fácil? No, esto quiere decir que el mal es la ausencia de algo que debería estar, pero que no está. Es como cuando algo, ¿sí? Vieron esta lechucita que está muy bonita, es cuando algo se rompe y solo tenemos una parte y no tenemos el todo. Sabemos que acá tendría que ir algo que no está,
que está acá, ¿sí? Y que cuando está entero, ¿sí? Tenemos el bien completo, pero cuando sucede el mal, las partes se disgregan, se rompe, y ahora ya tenemos una parte y no tenemos el todo. ¿Esto qué quiere decir? En principio, cuando hablamos del mal, empezamos por el mal físico. Es ese no ser que se encuentra dentro del orden físico de las cosas y de las causas naturales. Como por ejemplo, no sé, que yo solamente de esto tuviera la parte de arriba y no el sacapuntas. A la hora de sacar punta, me moriría de hambre, ¿sí? O como por ejemplo, a la hora de conectar algo y que no funcione. Si por ejemplo quiero usar mi celular y no funciona, ahí tendremos un problema, ¿sí? Las cosas que no funcionan, que no cumplen con su perfección debida, con su bien debido, son las cosas que están rotas, son las cosas malas, ¿sí? Y esto estamos hablando del mal físico. Ahora hay otro mal que nosotros sufrimos. Ese es el mal de las acciones. Es un mal que solo realizamos las personas, que deberíamos actuar de una manera y terminamos actuando de otra. Es como cuando Obi-Wan Kenobi le dice a Anakin frente ahí en medio del volcán, le grita: ¡Tú eras el elegido! ¡Debías destruir a los Sith, no unirte a su fuerza! ¡Ibas a darle equilibrio a la fuerza, no dejarla en la oscuridad! Es esa noción de que las cosas deberían ir por un camino y terminan siendo por el otro, ¿sí? Esto es sobre todo para aquellos que me preguntan qué es el mal y si podemos distinguir el mal del bien, y porque últimamente nosotros podemos decir, bueno, el bien es relativo, no sabemos qué es el bien y qué es el mal, pero en realidad uno lo tiene bastante en claro. Puede ver, la inteligencia puede ver en la realidad ese pedazo de mampostería que no está ahí, pero que debería estar. Como que uno tiene esa conciencia de que las cosas deberían ir por otro lado. Claro que a veces la inteligencia se nubla, ¿sí? Nos cuesta conocer la realidad y nos cuesta poder entender, terminar de entender todo, por qué suceden las cosas o el sentido de las cosas. Pero hay cuestiones básicas que nosotros podemos entender que deberían ir por un lugar y van por el otro, ¿sí? Y el mal moral se realiza, lo realizamos sobre todo cuando elegimos algo menor por encima de algo mayor. Es como esa frase de San Pablo, ¿sí? Que dice que sé dónde está el bien que quiero realizar, lo tengo enfrente el bien que quiero realizar, dice San Pablo, pero termino haciendo el mal que no quiero. Y es porque terminamos eligiendo un bien menor por encima de uno mayor. El mejor ejemplo de esto es Gollum, totalmente inclinado sobre su tesoro, sobre su anillo, tratando de buscar ese anillo desesperadamente y haciendo todo en torno al anillo, cualquier cosa en torno al anillo. Porque una vez que nosotros ponemos un bien, hacia ese bien nos movemos, la ética es algo teleológico, entonces ese bien es el que reina todas nuestras acciones. Donde está tu corazón está tu tesoro. Eso significa que nuestro accionar es meramente final, intencional. Siempre tenemos la intención de conseguir algo y actuamos y hacemos el mal cuando ponemos como bien mayor algo que en realidad es un bien menor. Cuando de alguna manera la respuesta a qué es el mal es ese desorden que se encuentra en la naturaleza, ¿sí? Sabemos que las cosas tendrían que ir por un lado, tendrían que estar de un lado. Este programa no es aguante maricondo, pero sabemos que las cosas tendrían que estar así y de repente no están, ¿sí? El mal es una especie de desorden en la naturaleza que debería funcionar de una manera, pero que no está. Lo mismo nuestra conducta, es ese desorden que nos va carcomiendo desde adentro, haciendo que vayamos por un camino que no deberíamos ir. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Tenemos alguna solución? Y es que el mal nos presenta con este gran interrogante, ¿sí? Si bien es un desorden, si bien es una pregunta que nosotros nos hacemos, el mal es esta
este no ser que nos interpela, que nos dice las cosas deberían ser de una determinada manera, pero terminan siendo de otra. La pregunta que nosotros como filósofos y como estudiantes de la ética nos tenemos que hacer es: ¿qué es ese bien que yo no estoy persiguiendo? ¿Y qué es ese mal que estoy realizando? Para ello es muy importante tener en cuenta esta escala de bienes que yo hablaba en la realidad y tener en cuenta cuál es la verdadera naturaleza de las cosas, ¿sí? Para que, teniendo en cuenta cómo las cosas deberían ser, nunca tratemos de tergiversarlas de alguna manera. Nosotros somos bien conscientes de cuál es el orden de las cosas en la naturaleza, ¿sí? Para eso tenemos el tema del bien, ¿sí? A veces se puede confundir mucho porque ¿qué es el bien? ¿Qué es el mal? Está todo mezclado, depende. Ahora, hay cosas que dependen, ¿sí? Y hay cosas que no dependen. Es muy importante que tengamos en cuenta que para que haya un mal, para que nosotros conozcamos qué es el mal, aun si nuestra respuesta frente al mal es la rebeldía y el ateísmo, nosotros tenemos que tener en cuenta que para hablar de mal tenemos que hablar de verdad y de bien. Tenemos que tener en cuenta de que para saber que algo está mal, tenemos que saber cuál es la verdad acerca de ese elemento y tenemos que saber cuál es el bien de eso. Si no lo sabemos, si las cosas son relativas, entonces no hay mal, no existe el mal. Sí, esa es la solución del relativismo. Pero nosotros somos conscientes de que el mal existe porque hay sufrimiento, porque vemos la injusticia, porque el mal causa esta injusticia y causa esta cierta violencia. La pregunta con la que les dejo a ustedes es: ¿qué puedo hacer para remediar ese mal en mí primero? Y luego para ayudar a la sociedad. Mi nombre es Sol, les doy la bienvenida a esta nueva temporada del Planeta de Delfos en medio de la pandemia. Espero que se suscriban al canal y bueno, nos estamos viendo en los próximos videos. Adiós.